7:23 de la mañana y ya nos acompaña en el estudio Jimmy Jairala, candidata a la alcaldía de Guayaquil por la alianza del Partido Centro Democrático, Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muy amable, gracias. Bueno, su plan de trabajo propone una reactivación en 4 años, ¿no? Y está basado en 7 ejes principales y dentro de eso, sin duda alguna, pues veo que todos los candidatos se han enfocado mucho y esta no es la excepción en el tema de seguridad. Me imagino que los recorridos es lo que la gente pide, ¿no? Básicamente como primer punto su mayor preocupación. Usted propone un Guayaquil seguro a través también de un plan de seguridad integral, acogiendo lo que les permite también el COTAD, y esto es planificar, de ser ese punto de consenso, ¿no? Generador de planes. Y cuénteme hacia dónde van encaminadas esas acciones para lograr ese Guayaquil seguro. Bueno, básicamente a recuperar los espacios públicos, ¿no? Sin dejar de lado efectivamente, no es una obligación, pero sí es una corresponsabilidad que tiene el municipio de Guayaquil con la policía, gobierno, para trabajar juntos. El problema es que en Guayaquil nos ha faltado eso, que es la conformación, poner en acción, activar el Consejo Cantonal de Seguridad, que no es lo mismo que la corporación. En el Consejo Cantonal están integradas la academia, los colegios profesionales, el tejido social, hasta el propio gobierno con sus delegados, y se toman decisiones de esa manera. A mí me parece que eso falta para poder fortalecer una verdadera policía comunitaria que nos lleve, entre otras cosas, a reconquistar, a recuperar los espacios públicos. ¿A qué me refiero? Los parques de Guayaquil están abandonados, por ejemplo. Y cuando hay un parque abandonado, inmediatamente es ocupado por microtraficantes o por vendedores. Hay que recuperarlo. ¿Cómo? Devolviéndole la vida a los parques, con bailoterapia, con arte, con cultura, integrando a la comunidad. Y esa es una manera de comenzar a decir los vecinos, bueno, en este barrio nosotros cuidamos nuestros espacios y somos parte también de un trabajo comunitario por la seguridad. Ese término que está tan de moda, el empoderamiento del espacio, ¿no? Pero veía y me llama la atención, Jimmy, que usted no propone cambiar quizás lo que se ha hecho, sino más bien potenciar o aumentar. Usted dice dotar más cámaras, por ejemplo, también de seguridad al ECU 911 y a la Corporación de Seguridad, por ejemplo. Así es, sí, estoy de acuerdo. Mire, todo lo que funcione hay que mantenerlo y mejorarlo. Pero en lo que no funcione no hay que insistir. A mí me parece que no hay que insistir en que solo sea una corporación la que vele por la seguridad de Guayaquil, sino el Consejo Cantonal de Seguridad, es decir, la comunidad. Trabajando juntos en comunidad es muy probable que los resultados sean más eficientes. ¿Por qué? Porque no hay que llevar al Consejo Cantonal la agenda del partido, sino la agenda de la ciudad. Usted reconoce también que hay que apoyar a la Policía Nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque su plan dice dotarlos de vehículos para patrullaje de motocicletas. Eso es algo que se ha cuestionado incluso en esa administración, en la anterior, ¿no? Que se le da solamente carros a la policía, pero no se ve eso reflejado en una mayor seguridad. Es que lo que hay que hacer justamente es buscar eficiencia, porque hoy, por ejemplo, muchos de los vehículos que efectivamente el Consejo Cantonal ha donado o alquilado para la policía se ven solo conducidos por el chofer del municipio y no hay policía. Entonces, está fallando la coordinación y esa coordinación se puede mejorar con el trabajo del Consejo Cantonal de Seguridad. Es decir, darle a la gente más protagonismo en la protección de su ciudad, que es lo que quiere, porque sin seguridad no hay reactivación económica. La gente en los barrios populares, Liz, vive presa en sus propias casas. No hay una sola casa, un solo negocio sin rejas. Y los padres de familia no dejan salir a sus hijos justamente por ese mismo temor. ¿A dónde podrían salir a jugar? Al parque. ¿Qué pasa en el parque? El parque está descuidado y está en manos de microtraficantes o de vendedores. Hay que recuperar los espacios públicos. Construir una nueva cárcel para delitos menores de tránsito es una de sus propuestas. ¿Dónde la construiría? Y me imagino que eso va ligado con quitar el hacinamiento que hoy hay en las cárceles también. Es que ¿sabe qué pasa? Un problema, Cada vez que hay una masacre carcelaria, los que pagan los platos rotos son quienes están guardando prisión por delitos menores. Eso es algo que poca gente se ha detenido a pensar, por temas de pensión de alimentos o por temas de infracciones de tránsito, etcétera. Y no es justo, hay que buscar un lugar adecuado. Digo buscarlo porque Guayaquil debe tener seguramente espacios para eso, para poder evitar o poder limitar ese hacinamiento carcelario. Pero sabe que no solamente es eso, la seguridad es básica, la reactivación es básica, también la movilidad para nosotros es un problema gravísimo y que necesita intervención urgente.
¿Qué hay más a hacer en ese sentido? Porque claro, sí, quien vive en Guayaquil hoy siente ese tráfico pesado que hay y que ya quizás las opciones que se dieron de solución han sido superadas por la cantidad de vehículos No que han hay en funcionado. Guayaquil. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? ¿Cómo mejorar la movilidad en la ciudad? La propuesta en la que han coincidido incluso urbanistas expertos en movilidad, ya veo hoy día publicadas un par de opiniones muy interesantes, es el tren eléctrico elevado. El tren eléctrico elevado funciona eficientemente. Hay más de 150 trenes eléctricos elevados funcionando hoy en el mundo. No es inviable, no es verdad, como dice la alcaldesa, que cuesta $3 o más el pasaje, porque un tren eléctrico elevado cuesta la tercera parte que, por ejemplo, lo que cuesta el metro de Quito. Pero si Guayaquil ha venido hace varios años en una competencia leal, en una competencia positiva con Quito, con Cuenca, Cuenca tiene el tranvía, Quito ya tiene el metro. Entonces me parece que Guayaquil está en el momento adecuado y además necesario para trabajar en ese proyecto. Pero ha visto los problemas que tuvo el tranvía en Cuenca, el metro de Quito, cuánto se han demorado en llegar a ver la luz, comenzar a ver la luz. Claro, y ha visto usted los problemas que tenemos en Guayaquil con la aerovía, que no sirve para nada, que lamentablemente, y lo lamento como guayaquileño, no me alegra. ¿Pero qué haría con esa infraestructura que está ahí? A ver, la aerovía y la metrovía, que es otro problema, no un fracaso, pero sí un problema. Lo que hay que hacer es un plan integral de movilidad donde también se pueda conectar la aerovía para ver cómo se la rescata y la metrovía, pero no esta metrovía, porque está trabajando apenas en un 60% de su capacidad. Una metrovía con vehículos modernos, climatizados, que pueda conectarse, por ejemplo, con las paradas del tren. En un primer trazado hemos calculado 19 paradas. Hay que procurar que coincida en la medida de lo posible con la metrovía, de modo que un ciudadano que va en el tren, en una parada, puede con la propia alimentadora del tren ser trasladado a la metrovía y entonces se integra. Lo mismo con la aerovía. Con la aerovía, con el mismo boleto debería viajar la gente de Durán hasta el centro de Guayaquil, camina cuadra y media y está la estación de la metrovía, una buena metrovía, y continúa su viaje con el mismo boleto hasta el sur, porque en Durán viven más de 120.000 guayaquileños, personas de Guayaquil que trabajan en Guayaquil, pero no solo en el centro. Pero ¿y cómo motivar a ese ciudadano que vive en Durán, que trabaja en Guayaquil, a que haga uso de un sistema que hoy tampoco no lo usa? No lo usa porque no es viable, porque fue concebido con unos estudios que dijeron que era el mejor sistema de transporte, pero no lo es. Usted sabe que la ocupación ha bajado mucho y estoy diciéndole justamente que se puede reactivar cuando trabajemos en lo que se llama transporte multimodal para que con el mismo pasaje pueda usar la metrovía y ese trabajador de Durán pueda avanzar hasta el sur, no solo hasta el centro. El problema también es el costo, 70 centavos, más 30 centavos de la metrovía si es que se va al sur, $1 y el regreso $1. $2 diarios. Y dentro de $2 diarios. Dentro de lo que usted proyecta han podido establecer quizás un valor. ¿Cuál sería ese valor a través de un transporte multimodal que utilicen los ciudadanos? Yo le voy a decir esto, tanto en el tema del tren como en el de la metrovía, etcétera. Si es necesario subsidiar, yo lo voy a hacer, porque no le tengo miedo al subsidio que alivie el bolsillo del ciudadano. Entonces, note usted la diferencia de nuestras soluciones versus las soluciones de, bueno, otros respetables candidatos jóvenes que están empezando su carrera política y la propia alcaldesa que hace 2 días empezó a recorrer los medios de comunicación descalificando al tren, diciendo que ya es una tecnología antigua, cuando está en pleno esplendor. Se ha detenido en su propuesta de tanques de gas. Yo me detengo en mi propuesta del tren elevado. Esa para usted podría ser entonces la solución de los problemas de movilidad. Es la solución para usted. Ahora, usted también habla de recuperar o retomar la obra pública a través de grandes obras para la ciudad. ¿Cuáles pudieran ser estas grandes obras que quiere implementar? Una, el tren elevado, sin duda ninguna. Pero la otra, se convertiría en una generación de empleo también para usted y ligado a dinamismo de economía. Pero naturalmente. Pero la otra es el nuevo aeropuerto. La actualización de los estudios nos va a decir cuándo hay que empezar a construirlo. ¿Y dónde está la dinamización? Primero, que un nuevo aeropuerto tiene que ser una especie de aeropuerto de Panamá. ¿Para qué? Para que las interconexiones sean mucho más eficientes que lo que son hoy. Si usted se va en Copa, Argentina,
tiene que viajar, por ejemplo, de Lima, se va a Argentina. En lugar de viajar directamente, tiene que ir a Panamá. Y de Panamá, 2 horas y media. Y de Panamá, 6 o 7 horas para llegar a Argentina. Puede ser perfectamente Ecuador una capital que concentre también una gran cantidad de conexiones internacionales. Pero ¿dónde está el segundo punto de utilidad? No solamente es el nuevo aeropuerto como tal. Lo que va a pasar en el anterior aeropuerto, tenemos una estructura en excelentes condiciones, esa terminal que puede ser convertida en un hospital. No estoy hablando del Bicentenario, que es un hospital con 3 o 4 veces más capacidad que sería el hospital municipal. ¿Por qué? Porque hasta el 2020 el déficit de camas en Guayaquil, hasta el 2020, era de 2.500. Imagínese usted qué necesidad hay de trabajar en esta materia. Y por supuesto, áreas verdes, por supuesto, una conexión más directa del puente con la Tanca Marengo, son 230 y pico de hectáreas que tiene el aeropuerto, una gran zona verde, una gran área verde, una especie de Central Park que hace falta, que viene acompañado también de, hay espacios para desarrollo inmobiliario, hotelero, etcétera. Pero en la construcción del nuevo aeropuerto ahí hay otras implicaciones. Primero, que si se cumple o no con la cantidad de pasajeros que deben circular al año para que eso justifique la demanda de hacerlo. Segundo, el lugar. Se hablaba de quizás Vía La Costa, pero Vía La Costa, que es para donde se proyecta el crecimiento de Guayaquil, ya genera una preocupación para los mismos moradores. Es una sola vía de entrada y de salida. Totalmente. Y no hablamos solo de una complicación que existe en los meses de temporada de playa, sino siempre. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Guayaquil creció desordenadamente. Por eso nosotros estamos hablando de la necesidad urgente de constituir, de elaborar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Guayaquil para los próximos 30 o 40 años, pero no solo con las ideas del alcalde y de sus asesores. Tiene que ser una gran asamblea ciudadana para elaborar esos planes, donde estén los jóvenes, donde esté la academia, donde estén incluso instancias del gobierno, donde estén los dirigentes del barrio. Ahí podemos decidir, por ejemplo, cuál debe ser el trazado del tren elevado, cuál debe ser el destino, eso no útil, lo que se ha planificado, lo que se tiene planificado para el área del aeropuerto, que dejaría de serlo cuando funcione el nuevo. No tomar decisiones como se toman ahora. ¿Pero ese seguiría siendo el lugar para construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil, desde su óptica? Desde mi óptica, si los estudios actualizados, porque hay que actualizarlos, dicen que ese es el lugar, ese va a ser el lugar. Ahora, si los estudios dicen que, ¿sabe qué? Este lugar, por tal o cual condición, no es el ideal y es otro, hay que ubicarlo y hay que hacerlo en otro lugar. Pero lo que digan los estudios y lo que diga la Asamblea Ciudadana, que es la que tiene que tomar decisiones. Y para la Vía La Costa hay soluciones, varias soluciones a corto, a mediano, a largo plazo. Una de ellas tiene que ser que un ramal del tren tiene que ir hasta la Vía de la Costa. Otra debe ser que mientras no se encuentre la solución a esa congestión, no se debe permitir más construcciones. No se puede permitir más construcciones. En este momento mismo el municipio está construyendo un plan habitacional muy grande, de 15.000 viviendas, me parece. Pero va a ser otro problema adicional al que ya tiene la Vía de la Costa. Y en la Vía de la Costa viven cientos de miles de ciudadanos que todos los días sufren el drama de los trancones por la pésima planificación o ninguna que ha habido en materia de movilización. Ahora que usted habla de plan habitacional, su proyecto, como habla de reactivación en todos los sentidos, también dice dinamizar la economía a través de planes habitacionales. Su propuesta es generar esta mano de obra que incluso salga de los mismos habitantes de los sectores cercanos, así poder generar fuentes de empleo. ¿Partidario de alianzas públicos-privadas para este tipo de obras? Yo soy absolutamente partidario y también soy partidario de que empecemos a cambiar ya la concepción de que Guayaquil solo puede crecer horizontalmente. Hay que empezar a construir las llamadas ciudades de los 15 minutos, rectángulos de edificios de 4 pisos, nada más, donde en la planta baja funcione todo, funcione la farmacia, esté la guardería, esté la panadería, esté el supermercado, todo en el mismo. Viviendas populares me refiero, viviendas populares. ¿Cómo hace usted para conseguir que el ciudadano de escasos recursos aprenda a vivir en comunidad y no tenga la preocupación que tienen hasta personas pudientes, ¿no? No quiero vivir en un edificio porque si no paga el señor de al lado la luz de las escaleras, nos cortan a todos. No. La planta baja, todos los negocios tienen que ser reservados por el municipio para alquilarlos y con ese recurso
pagar el mantenimiento de los edificios para que se mantengan impecables. En el centro debe funcionar el área verde, el área, el parque, la cancha, qué sé yo. ¿Y a dónde tiene que salir? Es hasta más seguro. ¿A dónde tiene que salir el ciudadano? Máximo a llevar a sus hijos a la escuela o a su trabajo, pero ya lo encuentra todo ahí mismo. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Quiero agradecerle a Jimmy Gerela que nos haya acompañado.